Encantado se encuentren en la sesión de hoy, 9 de enero de 2024, dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y en el día de hoy nos convoca el abordaje del principio de audiencia, del derecho al juez natural y la no confesión coacta como derechos conformadores a la garantía del llamado debido proceso propio que se inserta en el artículo 49 de la Constitución. Esta clase y las demás clases mías vinculadas al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, lo pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito a se suscriban, le den like, a los efectos de poder continuar o que ustedes puedan continuar conociendo mis criterios sobre aspectos variados del derecho penal. Bueno, estimados míos, estamos continuando con el análisis de lo que es el debido proceso propio, aquel que está descrito dentro del artículo 49 de la Constitución, ese que analizábamos en el día de ayer en sus diferentes variables. Recordemos, a los efectos de hacer una especie de corolario, solamente una especie de recuento, que ese debido proceso, en primer lugar, el encabezado del artículo 49 nos indica que va a estar presente en toda etapa y grado de la investigación y del proceso. Es decir, que no solamente se exigiría debido proceso ya cuando nos encontremos a partir de la imputación, que es lo que se podría hablar de una etapa procesal, y que lo previo sea una investigación y que esa investigación se va a realizar violando las pautas del debido proceso. El debido proceso ha de cumplirse en lo que cabe, atendiendo tanto los actos de investigación como los actos procesales. Por otra parte, ahí comenzamos o ya terminamos el abordaje del llamado derecho a la defensa, que se encontraba presente o se encuentra presente en el numeral primero del artículo 49 constitucional. Recuerda, como les dije yo ayer, que cuando comenzó a interpretar la sala constitucional el concepto de debido proceso, noción novísima en la Constitución de 1999, publicada el 30 de diciembre de 1999, se decía que el debido proceso no era más que el llamado derecho a la defensa. Pronto se dio cuenta de su error la sala constitucional, porque el derecho a la defensa no es más que otro de los derechos conformadores de la garantía. Pero evidentemente que ese derecho a la defensa tiene su importancia. Habíamos hecho una clasificación de todos los objetos a regular en ese numeral primero dentro del artículo 49 constitucional. En primer lugar, distinguíamos el derecho a la defensa como el derecho a la defensa material, y aplicábamos lo que era la defensa material en concatenación con la defensa de los intereses y derechos de las otras partes en el proceso. Y también hacíamos la distinción entre la defensa personal, la que hacía el propio procesado, y la asistencia letrada que asumía su abogado. Por otra parte, en ese numeral primero se daba el concepto de la imputación, el derecho al conocimiento del cargo. Del cargo es de la imputación, y esa imputación se dividía en incriminación e intimación. Por otra parte, abordábamos la idea de que se debe conocer las pruebas de cargo para poder ejercer las pruebas de descargo, y que ese conocimiento de las pruebas de cargo pasa por el efecto de que cualquier violación al debido proceso en lo que atañe a la prueba obtendría o derivaría la nulidad de la prueba. Entonces, que no es solamente la prueba obtenida en violación al debido proceso, sino la prueba que sea ofrecida sin violar al debido proceso, la prueba que haya sido admitida, la prueba que haya sido producida y la prueba que haya sido apreciada sin violar el debido proceso, si no, se tiende a la nulidad. Finalmente, dentro de ese numeral primero del artículo 49, solamente les estoy haciendo un recuento de la clase de ayer. Los invito a que ingresen a mi canal para que vean el contenido completo de la clase. Hablábamos del derecho a la alzada,
Es decir, ese derecho que, como lo establece la propia Constitución, toda aquella persona declarada culpable tendrá derecho a recurrir de esa sentencia condenatoria. Pero decíamos que el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Procesal Penal, extiende, amplifica mucho más allá de lo que establece la propia Constitución, como el derecho a la alzada, puesto que no solamente era el derecho que tenía el condenado, sino el derecho que tenían las otras partes frente a sentencias absolutorias, pero también la circunstancia de que no solamente debe contarse con un recurso finalístico, es decir, un recurso al final del juicio, una sentencia, sino que a lo largo del proceso nos vamos a encontrar con una serie de recursos, el recurso de apelación de autos, artículo 439 del COD, el principio del recurso de revocación, artículo 436, el recurso de revisión, artículo 462, el recurso de casación, artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, y por lo tanto no solamente vamos a contar con un recurso al final del juicio, sino que a lo largo del proceso entenderíamos de la existencia del recurso y ese derecho al alzada. Ahora vamos a pasar a abordar los otros derechos conformadores a la garantía del debido proceso presentes dentro de ese artículo 49. Recuerden que en una oportunidad les hablé de que hay un debido proceso extensivo o residual, que son las normas constitucionales distintas al 49, y el debido proceso propio, lo que está en el propio artículo 49. Ahí vamos a encontrar el derecho al juez natural, que es competente, idóneo, persistente, el derecho a la no confesión coactiva o coacta, el principio de legalidad sustantiva establecido en el artículo 49, numeral 6, y el derecho a la cosa juzgada y a su efecto, que es el non bis in idem, establecido en el artículo 49, numeral 7. Ahora bien, ese derecho a la defensa establecido pues en el artículo 49, recuerden que se amplifica con el llamado derecho al descargo probatorio, el derecho a la alzada, pero hoy en primer lugar iríamos a abordar el concepto de presunción de inocencia. Fíjense que en lo que atañe al derecho a la defensa, muchas interpretaciones han provenido del Tribunal Supremo. Aquí hay una sentencia, la 1459 de julio de 2001 de la Sala Político-Administrativa, que define al derecho a la defensa como el derecho a ser oído, puesto que no podrá hablarse de defensa alguna si no se cuenta con esa posibilidad, el derecho a ser notificado de la decisión a los efectos que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, el derecho a tener el acceso al expediente justamente con el propósito de examinar en cualquier estado el procedimiento, y en la defensa tiene lugar cuando pueden presentarse las pruebas. Ojo, no vayan a confundir con el concepto de tutela judicial efectiva, que también les hablaba en la clase de ayer sobre la llamada doble dualidad de la tutela judicial efectiva. La primera de esas dualidades es que debe permitirse el acceso y la respuesta, es decir, primero nos vamos a encontrar con una decisión de admisión para luego encontrarnos con una decisión de procedencia y en el interín una audiencia. Entonces, ese derecho a la presunción de inocencia se encuentra descrito en el numeral segundo del artículo 49 constitucional. Artículo 49 constitucional, numeral segundo, toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Esa presunción de inocencia, establecida en el numeral segundo del artículo 49, de alguna forma se diferencia a la presunción de inocencia que está presente en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. A los que les guste rayar código, bueno, al lado del numeral segundo del artículo 49 o al lado del 49, numeral 2, ver artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Y al lado del artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, a los que les guste rayar código y tienen código a la mano, entonces ver artículo 49, numeral 2 de la Constitución.
El artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal también indica que toda persona se presume inocente, pero indica hasta que no se le demuestre su culpabilidad. Fíjate que es distinto el asunto. Es decir, ese artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal se entronca de alguna forma, y es mi criterio, a los elementos del delito. Recuerden ustedes que dentro de los elementos del delito se hablaba de la tipicidad, o se habla de la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad. Y se dice en una concepción clásica que la culpabilidad es el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, pero ahorita eso está abiertamente superado. Podremos hablar de una concepción normativa de la culpabilidad, es decir, que cuando se está queriendo afectar un bien jurídico que está protegido por una norma y que el conocimiento de que el señor Alexander Quintero está levantando la mano, pero yo veo que aquí todo está perfecto, que aquí se me está escuchando y que no veo razones. Al final de la próxima sesión, en las preguntas, podríamos responder preguntas, pero por ahora estamos viendo que se me escucha y que continuemos entonces por acá. Bueno, entonces, ese artículo 8 del Código Orgánico bueno, a lo mejor es que me estoy equivocando, a lo mejor es que es el artículo 9, vamos a ver si es que me estoy equivocando yo, con respecto al Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a ver, Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, vamos a ver si es eso lo que él quiere decirme, pero no, en nada, es el artículo 8. Artículo 8, presunción de inocencia. Aquí está, presunción de inocencia. Artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, hasta que no se le demuestra su culpabilidad, es decir, el legislador procesal como queriendo decir que no solamente importa que se le demuestre la causación del hecho, el aspecto objetivo del delito, la realización objetiva del hecho, esa causa que genera un efecto antijurídico, sino que también es importante la demostración de la culpabilidad, es decir, si se realizó con dolo o se realizó con culpa o se realizó con preterintención o se realizó en dolo eventual, en fin. Entonces, ello atiende a un aspecto vinculado a la teoría del delito. En cambio, vamos a devolvernos al numeral segundo del artículo 49 de la Constitución, que lacónicamente indica toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. En primer lugar, está queriendo decir que no basta el simple alegato, que no basta el simple alegato incriminatorio, imputatorio, sino que la desvirtuación de la natural condición de inocente de alguien va a surgir con pruebas. Por cierto, con pruebas y con alegatos, porque muy malo sería que tú tengas un cúmulo de pruebas para tratar de demostrar y no tengas una hilación argumental, no tengas una imputación coherente a los efectos de poder sustentar esa imputación con prueba. Pero también sería muy malo que tú tengas esa imputación, esa hilación coherente de argumentos en contra de alguien, sindicándolo de la comisión de un delito y no tenga ninguna base intimatoria. Es decir, no exista ninguna prueba en la cual pueda sustentarse esa imputación. Entonces, con pruebas y con alegatos, pero aquí reafirma el numeral segundo que se desvirtúa la natural condición de inocente de alguien es con prueba. Por cierto, que fíjense que se habla de presunción de inocencia. Ahora bien, ¿por qué no se asume la inocencia? Imaginémonos de alguien que no ha hecho absolutamente nada malo en la vida, que no tiene nada para cual serle recriminado. Imaginémonos a alguno de ustedes aquí, ¿verdad? Que se encuentra aquí presente y que ni responde preguntas. Inés Quintero, que nunca responde preguntas. Y entonces, fíjate lo que le pasa a ella. Ella cuando ve una cucaracha caminando por el piso, ella va y la mata
a perfumazo, le echa un perfume, ¿verdad? No utiliza insecticida, sino un perfume para marearla y para matarla. Mucho menos utiliza el pisar la cucaracha. Es decir, es una persona que no ha hecho nada malo en el mundo, que no tiene forma alguna de que pueda serle imputado un hecho. Y sin embargo, en el numeral segundo habla de presunción de inocencia, porque no sabemos de asunción de inocencia. Aquí el tema, viene la idea, es porque la presunción de inocencia no desvirtúa otro derecho que hemos analizado, que es el indubio pro reo. Es decir, con la presunción de inocencia no estamos afirmando que la persona no es que no estuvo en el sitio del delito, a lo mejor estuvo en el sitio del delito, a lo mejor inclusive hasta realizó el hecho, esa causa que deriva un resultado, sí mató, pero lo hizo en legítima defensa, lo hizo en cumplimiento del deber. Es decir, la presunción de inocencia no desvirtúa las consideraciones sobre el elemento total de establecimiento de la responsabilidad a partir de todas las pautas del delito. Es decir, no está negando la ausencia en el sitio de los hechos y mucho menos está relevando la realización de un acto físico que cambia un mundo externo, la llamada presunción de inocencia, sino que las pruebas, más bien, lo que están revelando es que no existe culpabilidad o que no existe antijuricidad porque existe una causa de justificación o existe una causa de exclusión de la culpabilidad. Oído con eso. Por otra parte, fíjate lo que dice la norma. Vamos a volverla a leer. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué pasaría si esa frasecita yo le incluyo la palabra le, L-E, le, y dijese, toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario, lo cual no dice la norma. La norma dice, no se pruebe lo contrario, pero imaginémonos que le coloquemos la palabra mientras no se le pruebe lo contrario. Ustedes dirán, bueno, yo no veo la diferencia semántica o inclusive axiológica de este asunto, valorativa. No, hay una razón de ser. Si yo le coloco la palabra le, pareciera que la desvirtuación de la condición de inocente siempre va a ser con pruebas distintas al propio procesado. Si se dijese, mientras no se le pruebe lo contrario. Entonces, el probárselo sería con pruebas, elementos externos a él. Es decir, sería una prueba de testigo, sería una prueba de experticia, sería otro tipo de prueba distinta al propio procesado. Y fíjate que no lo dice. Mientras no se pruebe lo contrario, dice la norma, es porque el propio procesado puede servir de fuente de desvirtuación de su propia condición de no inocente. Imagínate de alguien que haya decidido admitir los hechos. Es decir, que no se defienda, sino que sencillamente decida admitir los hechos. En la admisión de los hechos, un instituto que está allí en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 375, el propio dicho, la propia confesión actúa como una reina de las pruebas, demuestra tanto el aspecto objetivo como el aspecto subjetivo. Es decir, el propio procesado como fuente de desvirtuación de su condición de no inocente. Ahora bien, esto hay que hilvanarlo, ese artículo 49, numeral segundo, con respecto al 49, numeral quinto de la Constitución, en el sentido de que si te acepto la confesión, no puede ser de forma coacta, ni nadie puede ser obligado a declarar en causa propia, ni su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces, oído con esa frasecita de toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Inclusive su propia persona puede servir de fuente de desvirtuación. Inclusive si hay una prueba corporal que no afecta el pudor. Oye, dame un cabello. Se pone una prueba de carácter capilar, dame, escupe acá, la saliva, sopla acá para ver la prueba de alcoholemia. Claro,
Ahí podríamos extender un tanto el asunto en cuanto a que préstame la mano para yo pincharte y de allí obtener la sangre. Y alguien puede decir, bueno, no, mira, allí está presente la tortura y por lo tanto allí se procedería a una hipótesis de nulidad de la prueba en función de lo que establece el 181 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también hay aportaciones de prueba que afectarían el pudor. Se requiere una prueba seminal y que yo sepa la única manera de conceder una prueba seminal de semen es a través de la masturbación. Y alguien pudiera decir, bueno, mira, se está afectando el pudor, si se me está obligando a la masturbación a los efectos de otorgar una prueba seminal. Bueno, ya vamos entonces por el segundo derecho de esa garantía, que es el debido proceso propio, que es la presunción de inocencia. Ahora vamos a pasar al numeral tercero del artículo 49. Cierra muchos aspectos. Vamos a leer. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Punto. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal tiene derecho a un intérprete. Veamos entonces la primera parte de ese numeral tercero. Fíjate que en la primera vez que se publicó la Constitución, el 30 de diciembre del 99, esta coma que están viendo ustedes acá, donde está la flechita, la que está dentro del plazo razonable determinado legalmente, no existía. Entonces decía, toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso dentro del plazo razonable determinado por un tribunal competente. Ahora, cuando se publicó en definitiva el 24 de marzo de 2000, después de determinado legalmente, se colocó la coma. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque los plazos, términos y lapsos son de creación legal. No pueden ser de creación jurisprudencial. No puede ser de creación a partir de una decisión judicial. Los plazos, términos y lapsos son de origen legal. Los establece el legislador cuando se promulgan las leyes procesales. Y dentro de esos términos, plazos y lapsos es que el juez puede fijar determinados actos procesales. Me voy con un ejemplo. Artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. La fijación de la audiencia preliminar será desde el día 15 al día 20, del 15 al día 20, a partir de la fijación de la audiencia preliminar, se realizará la audiencia preliminar. Por lo tanto, el juez no podría fijar la audiencia para el día 14, jamás podría fijarla para el día 21, no podría fijarla para el día 13, no podría fijarla para el día 22, entre el 15 y el 20. Entonces, él podría utilizar o el día 15, o la fija el 16, o la fija el 17, o la fija el 18, a partir de la notificación de la fijación de la audiencia por la recepción de la acusación, para dar comienzo a la fase intermedia del proceso penal venezolano, cuya fase comienza pues sencillamente con la interposición de la acusación, como lo establece el propio Código Orgánico. Entonces, por otra parte, ese numeral tercero nos hace hablar del llamado principio de audiencia. Es decir, en el proceso y sobre todo en el proceso penal venezolano, los alegatos y aportes probatorios deben realizarse en audiencia, el auditare, la posibilidad de conocer a viva voz de qué planteamiento ha de estar vinculado y en una relación de inmediación. Es decir, una relación de inmediación en donde ese juez se encuentre de frente a las partes que están haciendo los alegatos o que están de alguna forma promoviendo alguna prueba. Entonces, ese principio de audiencia juega un papel fundamental dentro de ese numeral tercero del artículo 49 constitucional,
dentro del debido proceso, en el sentido de que el juez tiene que reunirse con todas las partes en ocasión de los alegatos. No puede haber una reunión individual, singular. Precisamente, dentro del artículo 89 del COP, nos encontramos como las causales de apartamiento, es decir, las causales de recusación o de inhibición, el haberse reunido exclusivamente con una sola de las partes. Tienen que estar todas las partes. Claro que evidentemente hay excepciones como las que describe el artículo 310 en lo que atañe a la posibilidad del enjuiciamiento en ausencia por parte del procesado en la audiencia preliminar 310 o el artículo 327 del Código Orgánico, donde se habla de la excepcional posibilidad del enjuiciamiento en ausencia en fase de juicio cuando no decide asistir en voluntad propia el procesado, el acusado en una determinada causa. Igualmente, en la parte final de ese numeral tercero se habla del derecho al intérprete, es decir, el derecho a que el proceso se realice en idioma castellano y que por lo menos se sepa, se puede entender sobre lo cual versa el proceso, y que en caso de que ello no es posible por una enfermedad, por una discapacidad o por un desconocimiento idiomático, entonces se acuda a la figura del intérprete. Es decir, el sustento constitucional del intérprete a los efectos del conocimiento de lo que acaece en la audiencia. Vamos a ver el numeral 4 del artículo 49. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a un juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Este numeral 4 lo vamos a vincular a lo que ya anteriormente habíamos leído en el numeral tercero sobre el concepto de juez natural. El juez natural ha de ser competente, pero cuando hablamos de competencia no estamos hablando de que el juez conozca de derecho. Estamos hablando de que el juez natural, para ser competente, es porque obra la llamada competencia como medida de la jurisdicción. Todo juez tiene potestad de administrar justicia. Eso es lo que se denomina jurisdicción, la potestad de administrar justicia. Pero determinados jueces lo hacen para determinada materia, la materia penal, en determinado territorio, para determinadas personas, la existencia de un fuero, para determinada función. Entonces, la competencia como medida de la jurisdicción es una de las variables del concepto de juez natural, juez competente. Pero además de eso, dice el numeral tercero del artículo 49, el juez debe ser imparcial. Por lo tanto, cuando el juez no es imparcial es porque está vinculado de alguna forma, tiene una relación con una causal objetiva, vinculado a la causa, o subjetiva. Subjetiva porque está vinculado ese juez con alguna de las partes, es primo, hermano de la víctima, es papá del fiscal del Ministerio Público, es hijo del imputado. Hay una causal subjetiva que le conduce a un apartamiento. Las incidencias de apartamiento en el proceso penal y en otros procesos son dos. La recusación, las partes recusan al juez porque se encuentra vinculado a una causal o subjetiva vinculado a las partes objetiva vinculado al proceso. El juez ya había sido fiscal en esa misma causa. El juez fue testigo en esa misma causa, causal objetiva. Las partes recusando al juez. Pero el juez también puede inhibirse, se despoja, ¿verdad? Se aparta del conocimiento de la causa porque él entiende que hay una causal. Fíjense que ya hemos hablado del juez competente, el juez imparcial y el juez idóneo. El juez idóneo, pues significa que conozca de derecho. Eso es lo que significa la idoneidad y que por lo tanto el desconocimiento del derecho se le puede cuestionar al juez a través de los recursos. Por favor, ingresen a la segunda parte de esta sesión de hoy con la misma coordenada con la cual ingresaron a esta. Gracias.